Señores, buenos días. Gracias a todos por estar acá y particularmente muchas gracias a la embajadora Yulisa Reynoso, es un honor para nosotros tenerla hoy de mañana en este evento. Ustedes saben perfectamente los lazos entre nuestros países, Estados Unidos y Uruguay, se remontan hasta nuestra época prácticamente independentista. Sabemos perfectamente la influencia que desde entonces tuvo todo el proceso de la Constitución y la de pensadores como Thomas Jefferson y otros en nuestro propio máximo prócer, ¿verdad? En General Artigas, con lo cual desde allí entonces hemos recorrido un camino en el que naturalmente Estados Unidos ha crecido enormemente, y no lo digo solo económicamente, sino como sociedad, ¿verdad? Es decir, una sociedad que abarca un vastísimo territorio, que tiene que lidiar con diversidad de razas y de hábitos, producto de sus sucesivas procesos inmigratorios, y no obstante eso ha mantenido siempre una muy vigorosa democracia, es decir, que ha sido siempre un bastión en ese sentido. Entonces nosotros le hemos pedido a nuestra expositora algunas de sus reflexiones sobre aspectos que ella considera importantes en lo que hace, a su juicio, ¿no?, a la vida social de un país como Estados Unidos, uno de los países más grandes y desarrollados del mundo. ¿Qué son las cosas que han incidido de manera positiva para que esa sociedad consiga logros en lo que es el desarrollo económico, pero también en lo que es la distribución de la riqueza, en lo que es la seguridad física, en la seguridad jurídica, en fin, en salud, educación, etcétera? Naturalmente la dejamos libre en su selección porque sabemos de sus capacidades, y entonces veremos de lo que ella nos dice cómo podemos aprovechar para trasladar eso a nuestra sociedad que hoy vive, creo yo, un proceso importante de confrontación, muchas veces entre nuestra propia gente, y que queremos aprender de otros cómo podemos caminar hacia algo que sea más de concertación y menos de confrontación. El tema, por supuesto, entonces es sumamente vasto, pero lo que queremos en el fondo es que ella nos hable cómo se consigue esa colaboración entre público y privado y cómo se involucra a la comunidad en la búsqueda de la eficiencia en la gestión y en la ejecución. ¿Está bien? La embajadora tiene unas credenciales realmente extraordinarias, pero tengo que decirlas de alguna manera para que se sepa de quién estamos recibiendo estas reflexiones. Antes de ser la embajadora en nuestro país, se desempeñó como subsecretaria adjunta para Asuntos de América Central, el Caribe y Cuba en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Yulisa Reynoso es doctora en leyes y antes de incorporarse al Departamento de Estado ejerció su profesión en un estudio jurídico internacional en Nueva York, centrándose en el arbitraje internacional y en la legislación antimonopolio. También fue becaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. En el 2006 se desempeñó como directora adjunta de la Oficina de Rendición de Cuentas del Departamento de Educación en la ciudad de Nueva York. Ha realizado publicaciones en español y en inglés sobre una serie de temas, entre estos la reforma reglamentaria, la organización comunitaria, la reforma de la vivienda, la política de inmigración y la política latinoamericana, tanto para prensa como para revistas académicas. Como si fuera poco, cuenta con una licenciatura en Gobierno de la Universidad de Harvard, una maestría en Filosofía de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y un doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Por todo esto, le agradecemos muchísimo a la embajadora la oportunidad que nos da, le cedemos la palabra y muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Carlos, por la invitación y a todos
los amigos de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa por convocar esta reunión, esta conversación, este diálogo, que espero que sea el comienzo de un diálogo continuo, ¿verdad? Cuando me reuní con Carlos y los otros colegas, me contaron, me explicaron que querían que yo conversara sobre nuestra experiencia como país, experiencia de Estados Unidos, en el tema de cómo podemos trabajar juntos en asuntos de interés público, juntos el sector privado y público, y la experiencia de nosotros en ese contexto. Nosotros como país, Estados Unidos es un país, una democracia, pero como toda otra democracia, es una democracia continuamente ajustándose y aprendiendo de sus errores. Entonces, dado eso, hemos podido avanzar porque somos un poco, pensamos, creo colectivamente, de que no estamos cómodos nunca con cómo está el estado del país, y por eso hemos podido avanzar bastante. Entonces, en ese sentido, el sector privado ha jugado un rol muy importante, dado que es un participante significante en todo lo que tiene que ver el desarrollo de nuestra democracia, porque al fin y al cabo es parte de la democracia y es una gente que ha podido ayudar a avanzar al país a avanzar de manera, creo, importante en los últimos siglos. Déjeme darle las palabras oficiales para poder cumplir, y después abrir un poco el espacio a preguntas y sugerencias. Durante mis primeros meses aquí en Uruguay, he llegado a valorar la importancia de estas reuniones y la estrecha relación que existe entre asociaciones como esta con la embajada. Ya he tenido el placer de conocer personalmente a algunos de ustedes y espero poder conocerlos a todos en los próximos meses, ¿verdad? En los meses que me tocan la gestión. También quiero reconocer a esta institución por el patrocinio de este evento y por el permanente apoyo a los diferentes programas comerciales de la embajada. Me han solicitado que hable hoy sobre la productividad social y cómo los Estados Unidos ha conseguido concretizar la colaboración entre el público y el privado. Creo que la clave fundamental de una sociedad democrática, tú me sigues poniendo esto acá y yo sigo empujándolo para allá. Vamos a seguir este baile el día entero. Bien. Ok. Creo que la clave fundamental de una sociedad democrática es formar una sociedad que valora y promueve el involucramiento de la comunidad, y la comunidad amplia, definida de diferentes maneras, no solamente la comunidad, el ciudadano, sino el ciudadano amplio, el ciudadano corporativo también. Este espíritu de voluntariado ha sido parte de la historia de los Estados Unidos desde el principio, cuando los peregrinos en la costa este y los pioneros en el oeste ayudaban a sus prójimos en construir casas o levantar una escuela o plantar un jardín. Ellos ayudaban a los vecinos en todo. Esta actitud de compromiso lo hizo posible que toda la comunidad sobreviviera y aún más la comunidad floreció. Y este sentimiento de voluntad y compromiso con la comunidad ha afectado nuestra cultura empresarial profundamente. Teniendo en cuenta la distinguida audiencia que está aquí presente, me gustaría enfocar esta charla, este discurso, el concepto que muchos de ustedes conocen, ¿verdad?, que es la responsabilidad social empresarial. Pero voy a tomar el tema como un poco más un tema histórico y cómo se aplica hoy en Estados Unidos y cómo sugiero que puede aplicarse acá en Uruguay. Sin duda alguna es responsabilidad de todos, no solo de un país u otro, y no corresponde solo a las empresas, sino requiere el involucramiento de empleados, gerentes, gremios y las comunidades en las que las empresas trabajan. Quiero decir además que la responsabilidad social es una de nuestras principales prioridades en la embajada acá en Uruguay. El término responsabilidad social se aplica a conceptos distintos. Hay diferentes definiciones y enfoques que representan
los intereses y visiones diversas de quienes la aplican. La fuente mayor de diferencias reside en la diversidad de enfoques sobre la función de la empresa en la sociedad. Sin duda alguna que las relaciones empresa-sociedad han ocupado un lugar central en la teoría y la justificación de la empresa del comienzo del capitalismo moderno, y ello tanto en el debate público como en la reflexión teórica y académica. El carácter social de las organizaciones productivas es reconocido por las teorías económicas más antiguas. Además, recordemos que los consumidores y los inversores favorecen cada día más, a nivel global, con sus decisiones, son impactados aquellas empresas que adoptan una actitud responsable en los campos social, laboral y medioambiental. Numerosas encuestas así lo demuestran y las empresas conocen sus efectos sobre sus ventas y su capacidad de financiación. Voy a hablar un poco de la definición de este tema, de este concepto. La responsabilidad social empresarial comprende un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que promueven el equilibrio entre las dimensiones, varias dimensiones, lo económico, lo social, lo ambiental de las organizaciones públicas y privadas. Este compromiso promueve una nueva forma de gestión de la empresa, más allá de acciones sociales o de la mera filantropía. Se trata de una manera de actuar que significa una mejor y eficaz interrelación entre accionistas, clientes, consumidores, proveedores y trabajadores, y una mejora del funcionamiento interno de las empresas, con especial referencia a los consejos de administración y a los aspectos vinculados a las relaciones laborales, en particular los relativos a la igualdad, el estímulo de la formación profesional continua de los trabajadores y el establecimiento de planes sociales y la prevención de los riesgos laborales. Es un hecho innegable que toda empresa es un ser viviente y un participante en la sociedad y una democracia. Y sin una democracia estable, pocas empresas pueden desarrollar su capacidad. Y como tal, padece y convive en continuos cambios, con especial énfasis en los continuos cambios sociales. Especialmente en estos días que estamos viviendo, estos años. Sus tomas de decisiones y con ellas sus acciones tienen una importante incidencia económica, social y cultural, no solo internamente en su organización, sino también, sobre todo, en su entorno inmediato. Toda empresa está circunscrita principalmente por los accionistas y directivos, los trabajadores, los usuarios, los clientes y consumidores de sus productos y sus servicios, la misma comunidad en donde ésta se encuentra y las poblaciones afectadas por sus prácticas productivas. Pero a pesar de la evidente interrelación empresa-sociedad, lamentablemente hoy en día, gracias a su visión estrecha, más bien, y a su miopía, son muchos los empresarios y las empresas que aún consideran que su deber, o en todo caso su responsabilidad social, se cumple en la medida en que proporciona empleo a la comunidad que los rodea, y ahí se termina la historia. Pero creo que nosotros todos los días estamos pensando, hay que imaginarnos, pensar un poco más amplio, y cómo las empresas pueden ser agentes no solamente de sus intereses inmediatos, sino agentes de intereses más amplios para el beneficio de todos y también para el beneficio de las empresas en sí, dado la interrelación que existe entre lo público y lo privado hoy en día. Las universidades y las escuelas de negocios, business schools, en los Estados Unidos, todos los días están incorporando este concepto en la política y el currículum de las escuelas de negocios. Y una definición que por ejemplo, de Harvard Business School plantea que la responsabilidad social empresarial se define como la administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tienen la sociedad frente a una empresa.
También la Organización Internacional del Trabajo define la responsabilidad social empresarial como el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores sociales. En los Estados Unidos el origen viene, como le planteé, viene en los tiempos del Wild West, cuando no había un estado para resolverle los problemas a la gente tenía que manejarse la vida y trabajar en conjunto, en comunidad, para poder compartir y poder colectivamente salir adelante. Pero tenemos en el caso de los Estados Unidos un compromiso y una obligación de tiempos atrás. Por ejemplo, Andrew Carnegie, que creo que algunos de ustedes conocen por nombre porque ya no está vivo, planteó no le llamaba corporate social responsibility, no le llamaba responsabilidad empresarial, pero le explicaba de esta manera. Dijo él, es un deber sagrado que el poseedor de una riqueza excedente la administre en bien de la comunidad. Estas palabras fueron por Carnegie en tiempos cuando era el hombre más rico del mundo, con un valor en esos tiempos, el equivalente a lo de hoy, de 300 billones de dólares. Él no nació en una cuna de oro. Carnegie emigró a los Estados Unidos con su familia desde Escocia para buscar oportunidades de trabajo. Y Carnegie empezó su carrera ilustre con un cargo humilde como de telegrafista. Pero llegó a grande y en el 1889 escribió un ensayo muy importante que creó los fundamentos teóricos de lo que hoy llamamos la responsabilidad empresarial. El ensayo se llama El Gospel de la Riqueza. Ahí él exhortó a los ricos a usar su riqueza para mejorar la sociedad. Gracias a su liderazgo, una nueva generación de filántropos fueron inspirados, incluyendo los Rockefellers y otros que al fin crearon diferentes fundaciones en los Estados Unidos, y hoy tenemos personas como Gates y Soros, que son los equivalentes de ellos hoy. El concepto moderno de responsabilidad social surge en Estados Unidos a raíz de la guerra de Vietnam y otros conflictos como el apartheid a finales de los 50. Había mucha discusión sobre el significado del concepto y el rol de la empresa con respecto a la responsabilidad social. Milton Friedman, el querido, y no tan, para una persona no tan querido, economista, exponió en 1970 que lo responsable desde la empresa era preocuparse del retorno para el propietario. También reconocía que los directivos deben actuar de conformidad con las reglas básicas de la sociedad, aquellas incorporadas en la legislación y los usos éticos. Melvin Ashton, otro académico muy importante, en 1970 impulsó una definición más amplia de responsabilidad social y afirma que están surgiendo nuevas presiones y demandas desde la sociedad hacia las empresas, y habla de que existe un contrato social entre las empresas y la sociedad. Por su parte, el señor Kenneth Arrow, otro grande de la economía y política económica, en un artículo sobre la responsabilidad social en la eficiencia económica en el año 73, defiende que en mercados imperfectos, que son todos imperfectos, no existe justificación social para la maximización de beneficios. En los 80 aparece el concepto de como complemento al accionista como único interesado en la empresa. Según este nuevo punto de vista, el empresario no solo debe tener en cuenta el accionista, sino que además debe tener en cuenta todos los grupos de interés: los clientes, los trabajadores, los proveedores, la sociedad, sin olvidarse del inversor accionista, obviamente, que es el principal. Esta visión de la gestión de la empresa va en línea con la defendida desde los principios de la calidad total, donde para la buena marcha
de la empresa y el beneficio a largo plazo, nos debemos de preocupar por la satisfacción de los clientes, que eso consigue con la satisfacción de los trabajadores, los proveedores y la sociedad en general, lo que lleva a una mayor implicación de los grupos de interés o los famosos stakeholders, que se usa mucho en el inglés. Le hablo obviamente de cuál es el rol y la política de nosotros cuando viene, de nosotros Estados Unidos, cuando viene la responsabilidad social y uso la palabra del presidente, mi jefe, el presidente Obama. Él dice, el gobierno y las empresas comparten responsabilidades mutuas y si cumplimos con todas nuestras obligaciones nos beneficiamos todo. Esas fueron las frases del presidente y muestran claramente el compromiso de mi gobierno en esta importante área. El firme compromiso del Departamento de Estado con la responsabilidad social de las empresas se evidencia en el enfoque integral para brindar apoyo y orientación en lo relativo a la conducta empresarial responsable, de conformidad con la agenda de política económica del secretario de Estado, Kerry, de aprovechar las herramientas económicas internacionales para impulsar los objetivos de política exterior de los Estados Unidos, de sus agencias, oficinas individuales, desempeña una función destacada en las iniciativas particulares, a la vez que garantizan la cooperación y la colaboración eficaces entre unas con otras, con la Embajada de los Estados Unidos, con empresas, con organizaciones de sociedad civil y con otras partes interesadas. Dentro del Departamento de Estado tenemos una oficina dedicada a estos asuntos. Se llama la Oficina de Asuntos Económicos Empresariales y un enfoque de esa oficina es esta área. O sea, no es que solamente me guste a mí, sino que no tiene que gustar a todos los embajadores, si no, no tenemos empleo, porque es parte de la política exterior de mi país. Esta oficina colabora con las empresas, con los sindicatos, con la sociedad civil para adoptar y poner en vigor políticas empresariales ejemplares. En gran parte de este trabajo, la interacción con el sector privado se realiza en el marco de las pautas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para empresas multinacionales y con el punto de contacto nacional del Departamento de Estado para las pautas. El departamento promueve y reconoce las actividades empresariales ejemplares cada año, e incluso damos un premio anual a las empresas del mundo que se han destacado en esta área. El premio se llama el premio ACE y es anualmente concedido por el secretario de Estado. No solo quiero hablar de las empresas en general, las empresas corporativas, también quiero tocar un poco el tema del rol de los medios en lo que llamamos la responsabilidad social, porque los medios también juegan un rol muy importante en esta área, en este tema. Con los procesos de obtención, producción, emisión de la información que es tan importante, la responsabilidad social en los medios y la comunicación es sumamente clave para poder avanzar con este tema de cómo podemos trabajar mejor el sector público y el privado. En esos momentos debe predominar el principio de veracidad con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas que se pueden ver afectadas con la divulgación de la información. Estas acciones no merman en absoluto el derecho de los medios a informar libremente, pero sí deben hacerlo dentro de los límites del respeto de los derechos de la persona. Con el ejercicio ético del periodismo se establece un compromiso con la sociedad y en especial con el principal destinatario de la información, el ciudadano. La sociedad recíprocamente ofrece su credibilidad y confianza hacia el trabajo del periodista. La mayoría de los códigos deontológicos recogen una apelación común a la responsabilidad social de los medios o del periodista. El Código Internacional de Ética Periodista de la UNESCO, por ejemplo, dice: el periodista es responsable principalmente ante el público. La responsabilidad social del periodista requiere que él o ella actúen bajo todas las circunstancias en conformidad con los principios de la ética profesional. En los códigos deontológicos recientes se expresa un reconocimiento del papel positivo que los medios de comunicación pueden desempeñar en la solución de los problemas sociales. Se plantea la responsabilidad del medio como la posibilidad de hacer el bien a la sociedad.
El reconocido profesor Hugo Asnar en el año 2005 se explica, se trata de cuestiones que reclaman la atención de la ética periodista, como catástrofes y tragedias humanitarias, comunicación para el desarrollo, migración, racismo y xenofobia, corresponsales en situaciones de riesgos, terrorismo, información de tribunales, mujer y medios de comunicación, violencia doméstica, etc. Los periodistas juegan un rol imprescindible de plantear estos temas en el discurso de la sociedad y en casos de catástrofes o crisis también. Ellos difunden información vital, en fin, no solamente la empresa, ustedes los empresarios aquí, pero también los periodistas que juegan un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con este concepto de responsabilidad social. En los Estados Unidos hemos visto que el periodismo ha podido abrir las puertas a diferentes temas que por razón u otra no habían sido parte del diálogo público y la crítica pública. Entonces, esa manera ética, pero también de divulgar información y compartir la verdad, ha sido sumamente importante para la evolución del país como democracia. Déjenme tocar el tema creo que le interesa a ustedes. Creo que muchos de ustedes están acá para hablar de Uruguay, ¿verdad? No de otros países extraños. Pero bueno, ¿por qué la responsabilidad social acá en Uruguay, cómo se manifiesta? Yo puedo hablar de parte de la embajada, ¿verdad? Y mi contacto con las diferentes empresas norteamericanas que están acá y que día a día, cuando me reúno con ellos, le trato el tema dentro de sus intereses inmediatos de cómo la embajada puede ayudarlos a ellos, cómo ellos pueden ayudar a la embajada y cómo pueden ellos ayudar a Uruguay haciendo más para la comunidad, la sociedad uruguaya, usando este concepto de responsabilidad social. Las empresas norteamericanas acá emplean más de 10.000 personas, más de 10.000 uruguayos, en diferentes tipos de empleo. Muchas de estas empresas han sido pioneras en capacitar y dar oportunidades de trabajo a aquellos que recién ingresan al mercado laboral, o sea, la población más joven, así también como aquellos que están tal vez en su última etapa laboral. Estas empresas también han sido líderes en temas de responsabilidad social y empresarial, preocupándose por el bienestar de las comunidades en que se manejan, así también como del medio ambiente. Todos los años, un gran porcentaje de nuestras empresas son nominadas y votadas por sus propios funcionarios como los mejores lugares para trabajar en Uruguay. La empresa privada tiene un rol muy importante para jugar en el apoyo a la educación a través de los programas de responsabilidad social corporativa. Estamos encantados de ofrecer algunas ideas a ustedes y a otras empresas que están acá para poder promover este tema. Pero yo he visto en el último año, en el año y medio que casi tengo acá, un gran esfuerzo de parte de las empresas norteamericanas para poder enfocar en este tema, desde educación, en su amplia definición, hasta el tráfico de personas y trata, y ideas de cómo integrar más los jóvenes, particularmente los jóvenes más vulnerables al mundo laboral. Entonces sí hay un gran compromiso por las empresas norteamericanas para poder avanzar con este tema acá en Uruguay. Yo cada vez que me reúno con las empresas es parte de mi lista de temas para poder tocar. Pero más que todo es ya casi cultural en los Estados Unidos que las empresas norteamericanas, que las empresas que hacen negocio en los Estados Unidos incorporen este tema como parte clave de su gestión, de su manejo de su business, ¿verdad? De su negocio. Incluso muchas veces para poder atraer el mejor talento a estas empresas, los nuevos graduados de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, incluyendo las universidades donde yo me gradué, ven este tema como uno de los temas más importantes en términos de decidir si van a trabajar en una empresa
o no. Cada año varias revistas clasifican a las empresas norteamericanas basadas en su inversión en a la responsabilidad social y corporate social responsibility. En particular, aquí en Uruguay, le quiero hablar brevemente sobre algunos de los temas, algunas iniciativas que la embajada ha tomado en este espacio junto trabajando con diferentes empresas acá en Uruguay. Nosotros tenemos varios programas que promueven la educación y la inclusión social, y yo creo que es de alta importancia que la embajada practique estos ideales que promueve. No me gusta solamente hablar de cómo las empresas deben hacer ciertas cosas. Nosotros también, como embajada, somos parte de la sociedad uruguaya y debemos participar de manera que incorpore estas ideas de inclusión a nuestra práctica como parte de la sociedad, parte de residentes aquí en Uruguay y obviamente amigo de la embajada y yo, amiga de la sociedad uruguaya. Un programa que tenemos que es muy exitoso se llama el programa Access. Access es un programa de enseñanza de inglés para estudiantes de comunidades pobres, quienes a pesar de los desafíos con los que han tenido que confrontar en sus vidas, han logrado un récord muy bueno en las escuelas y han mostrado su compromiso con la educación. Hemos apoyado vía este programa Access más de 740 estudiantes uruguayos de las secundarias públicas con becas para estudiar inglés en cursos privados por 2 años. Este programa es dirigido por la Alianza Uruguay-Estados Unidos. Otro ejemplo es nuestro programa de jóvenes embajadores. Todos los años 17 adolescentes de escuelas públicas aquí de Uruguay viajan a Estados Unidos durante 2 semanas representando a Uruguay y aprenden sobre la vida en los Estados Unidos. El programa es administrado por Amigos de las Américas y DECEM, una organización sin fines de lucro acá en Uruguay. Junior Achievement fue creado en el año 1919 en Estados Unidos con la finalidad de complementar el sistema educativo formal y hoy en día sus programas impactan más de 10 millones de jóvenes cada año en varios países del mundo y es un socio principal de nosotros aquí en Uruguay. Pero más allá de un viaje emocionante de intercambio cultural, es el enfoque del programa Jóvenes Embajadores, del programa Jóvenes Embajadores. También estos líderes van a sus comunidades y formulan diferentes tareas y proyectos para promover soluciones comunitarias. Cada joven embajador tiene que representar un proyecto para mejorar su comunidad al momento de postularse y lo seleccionamos basado en su programa, es un proyecto. Una red de jóvenes embajadores ha alcanzado éxito impresionante en fundir en grupos de estudiantes que todavía realizan tareas comunitarias atrás de su programa, sus diferentes programas. Sus maestros de este programa de jóvenes embajadores han notado el cambio que los jóvenes han inspirado en sus comunidades y sus escuelas y también con su familia. Este es uno de los programas que nosotros hemos desarrollado en los últimos años. Otro programa que lanzamos el año pasado se llama el programa de jóvenes corresponsales, donde 18 jóvenes del interior del país de Uruguay, con vocación periodística, uno por cada departamento, trabajaron con nuestra oficina de prensa como corresponsal en el interior. El reto del programa fue el de promover el periodismo, el respeto por la libertad de prensa y conectar a los jóvenes del interior con más oportunidades educativas y profesionales. A lo largo de un año, nuestros expertos en comunicaciones entrenaron a los jóvenes cómo investigar, entrevistar, escribir y difundir sus artículos a través de las redes sociales. Cada uno recibió un laptop, una cámara digital y entrenamiento en diseño de páginas. Y seleccionamos los mejores de ese grupo a estudiar por un corto plazo a los Estados Unidos y intercambiar con periodistas allá en los Estados Unidos, en Washington, Nueva York, Miami y otra parte de los Estados Unidos.
4 de estos jóvenes fue becado y ahora todos están estudiando comunicación acá de carrera acá en el Uruguay. En el otro extremo, queremos seguir potenciando el fuerte intercambio de profesionales universitarios que cursan estudios de grado y posgrado en universidades norteamericanas. Tenemos un programa de intercambio muy importante que muchos de ustedes conocen, que se llama el Fulbright, y hemos podido avanzar de manera muy importante con el número de becas que damos todos los años para estudiar de manera de posgrado a los Estados Unidos. Hemos ido de, creo, 7 posgrados el año pasado a más de 20, creo que tenemos ahora 23 este año que va a estudiar, hacer algún tipo de doctorado o maestría en los Estados Unidos. Esos son algunos de los programas que tenemos de parte de la Embajada para promover la educación, la oportunidad a los jóvenes uruguayos. Y bueno, estamos muy abiertos a poder imaginarnos con ustedes cómo podemos ampliar esas oportunidades. Nosotros incluso estamos buscando siempre socios nuevos, y cada vez que hablo con diferentes asociaciones como esta, les pido que se incorporen o que hablen con nosotros a ver cómo podemos trabajar juntos en diferentes proyectos. Uno de los proyectos que estamos interesados en avanzar este año es un proyecto para mandar maestras uruguayas a los Estados Unidos a poder vivir el sistema educativo norteamericano, dado que sé que para muchos de ustedes es de gran interés que el sistema educativo uruguayo mejore, ¿verdad? Y hemos mandado varias maestras a los Estados Unidos, maestras de primaria, secundaria, en los últimos años, pero queremos expandir ese programa, y una de las cosas que buscamos es socios como ustedes para que apoyen una maestra o 2 o 3 o quizás 5 para poder hacer ese intercambio. Entonces, le digo eso para que vean que pueden trabajar con un joven con una beca, pero también pueden trabajar con una maestra, o si quieren inventarse algo diferente, por favor. Con Sabre, la empresa norteamericana, por ejemplo, hemos lanzado una campaña sobre tráfico, para combatir el tráfico de personas y el trata de personas, ¿verdad? Entonces, ese otro ejemplo de un proyecto que no es directamente sobre educación básica, sino educación amplia, pero está trabajando con la embajada para poder empujar esta campaña. Y bueno, le sirve a Sabre, ¿verdad? Porque es una empresa que trabaja el asunto de transporte y de viaje y turismo, y nos sirve a nosotros como embajada porque es parte de nuestra tarea promover la inclusión social y la justicia, ¿verdad? Entonces, la justicia básica y la protección de personas vulnerables. Y obviamente le sirve a Uruguay porque ambos, la embajada y la empresa Sabre, estamos acá y queremos apoyar a Uruguay para que pueda combatir estos problemas que tienen, pero también lo tenemos nosotros en los Estados Unidos. Bueno, quiero cerrar este capítulo, esta charla, diciéndole que lo más importante que puede hacer las empresas de acá, de la asociación, y ustedes acá presentes, es promover el comercio y las inversiones bilaterales, manteniendo lugares de trabajo saludables y prácticas empresariales eficaces, y promoviendo normas ambientales sostenibles. Díganos, por favor, si podamos ayudarnos mutuamente en este tipo de iniciativa, y cómo podemos buscar aprendimientos que puedan sostener y poder empujar la sociedad para poder llegar a un punto donde tenemos más justicia, más integración social y más progreso. Los próximos meses seguramente tendrán nuevos y mayores desafíos, ¿verdad? Pero esperamos poder trabajar juntos para poder superarlos. Recuerden que la embajada y mi equipo estamos acá para ser un socio de ustedes, un socio comprometido, que nuestras puertas siempre están abiertas para poder trabajar diferentes
proyectos, pero también para inventarnos cosas nuevas. La experiencia de los Estados Unidos, como le planteé, es una experiencia de muchos años, que viene evolucionando continuamente, desde los pioneros en la frontera hasta la vida de Carnegie y Rockefeller, personas que en sus tiempos no eran todos vistos de manera muy positiva, pero dejaron mucho fundamento que cambiaron el mundo en manera de que pudieron invertir capital en diferentes proyectos social, cultural y bueno, ahora tenemos otras caras en el juego que están haciendo trabajo a nivel global. El Estado apoya muchas veces a estas iniciativas con diferentes incentivos de impuestos, de subsidios para estas empresas. Yo sé que aquí se está manejando ese tema también, pero nosotros creemos que todos los días la empresa y el sector privado está buscando nuevas maneras de involucrarse en el mundo, y la demanda, el consumidor todos los días está más informado y está demandando más de eso. Entonces es una realidad ética, pero también una realidad de interés que nosotros conocemos de parte del Departamento de Estado y de mi gobierno, y que bueno, como socios de Uruguay estamos muy comprometidos en ver cómo podemos aprender juntos para trabajar este tema y poder inventarnos cosas y promover estos proyectos que son tan importantes para la sociedad. Con eso le dejo y espero escuchar de ustedes ahora, y perdone que fui un poco larga. Bueno, embajadora, hay preguntas de las más diversas, empezando con algunas que hacen a la peculiaridad cultural de Estados Unidos, y otras luego se concentran en algunos de los stakeholders o públicos de interés de la RCE. La primera, en el ámbito cultural de Estados Unidos, dice lo siguiente: ¿qué influencia tienen en la filantropía empresarial la ética protestante y los impuestos a las herencias? Bueno, ok. La ética protestante. Yo no soy protestante, pero sí, la historia del país, como Rockefeller y Carnegie, sí es que hubo un gran énfasis por muchos de esos grandes capitalistas basado en su religión, en su fe protestante. Entonces sí tuvo que ver de manera muy concreta con su interés de hacer cosas para el bien de la sociedad. Incluso Rockefeller en sus escritos planteó eso, su religión, su conexión como protestante, por una de las razones principales por su involucramiento en la sociedad y las contribuciones que daba a diferentes sociedades. Pero también, obviamente, desde los Pilgrims de los tiempos atrás, esa migración de Europa, que fue principalmente protestante, sí tuvo como fuente, o dicen que tuvo como fuente, esas raíces protestantes. Yo no o sea, era la realidad de esos tiempos. Los tiempos han cambiado, los Estados Unidos mucho más diversos hoy, y creo que ahora es más cultural, universal, que solamente basada en raíces de Europa protestante, etcétera. Pero sí, la documentación es clave, que ellos mismos escribían de su inversión y comportamiento, y el vínculo que tenía eso con sus raíces protestantes. Esta pregunta, embajadora, tan vinculada más que lo religioso a lo cultural. Sí, yo sé, pero la cultura y la religión no son tan diferentes. Sin duda, se incluye. ¿Cree usted que hay diferencias culturales entre las sociedades de origen latino y las anglosajonas que incidan a la hora de buscar coincidencia entre los distintos actores de la sociedad para la búsqueda del bien común? Que ahora
Yo no tengo un doctorado en sociología, pero... sí, en filosofía. Yo... ¿Qué le digo? Los Estados Unidos tienen las raíces protestantes y son importantes, ¿verdad? Pero es como una salida muy fácil para mí decir que los latinos, porque tienen raíces católicas, mayoría, dependen mucho del Estado para poder resolver sus problemas y no son tan libres como individuos, ¿verdad? Puede ser que en la historia y nuestra dedicación dicen, yo no, this is not me, ¿ok? Dicen, por si acaso ahorita viene el Vaticano y viene y me saca de aquí a palo. Dicen que nuestra herencia y raíces más católica romana y la dedicación a la estructura de la iglesia en tiempos feudales, medievales, donde nos dedicamos tanto que la religión nos salvaba los problemas, se transformó al Estado moderno, ¿verdad? Entonces ahora le pedimos a Dios, pero también le pedimos al presidente. Y bueno, eso es la historia, ¿verdad? En la iglesia protestante, Martin Luther, etcétera, esperaba que la responsabilidad también era del individuo, ¿verdad? Para resolver problemas, para poder, que era un agente de cambio, no solamente esperar que la iglesia o Dios o el Estado le buscara soluciones y a todo. Y parte de mí cree que tiene un poco de relevancia, pero no quiero hacérsela tan fácil a los latinoamericanos, ¿verdad? Porque eso es, bueno, esa fue la historia, ese es tu destino. Yo creo que el mundo es un poco más complejo. Y como conocen, los Estados Unidos es muy latino, ¿verdad? Y estamos también comprometidos, nosotros los latinos, a dar, ¿verdad? Pero sí, en el caso de los Estados Unidos, la comunidad latina es la que menos contribuye en términos de contribuciones de caridad a la comunidad, y que menos contribuye. También es porque es uno de los que tiene menos, no tiene mucho que dar, ¿verdad? Pero y se enfoca principalmente en dar dentro de su familia, que es su comunidad más inmediata y más tradicional, es la institución básica. Pero es un desafío y yo creo que sí, que sin comprometerme mucho o demasiado, que esas raíces históricas tienen algo que ver con nuestra condición y nuestra cultura. Pero no hay determinismos culturales. No es un determinismo, es simplemente una incidencia, mayor o menor. Yo creo que tiene algo, o sea, la historia no se puede separar de lo de hoy, ¿verdad? De lo que estamos viviendo hoy. Entonces sí creo que hay una influencia histórica que estamos viviendo hoy, pero no quiero que eso sea el punto determinante de que, bueno, entonces los ricos de América Latina no tienen ningún compromiso con la sociedad porque el Papa en qué sé yo, decidió que podía resolverle todos los problemas. No, that's too easy. Ajá. Hay varias preguntas vinculadas más específicamente con la RC y con algunos de los públicos de interés. Una de ellas, ¿qué instrumentos utiliza el Estado de su país para fomentar el involucramiento de las empresas en la solución de los problemas sociales de Estados Unidos? Bueno, hay muchos incentivos fiscales para empresas y para individuos que ayudan para poder incentivar a las empresas a poder contribuir, ¿verdad? Tax exemption, ¿verdad? Y a nivel federal, estatal, por todos los lados viene eso, ¿verdad? También hay un sentido muy público, ¿verdad? De empujar a las empresas a hacer más. Es el Estado demanda así, a las empresas a hacer más. Yo hablo, por ejemplo, de mi experiencia en Nueva York, soy de Nueva York, cuando estaba trabajando con el Departamento de Educación de Nueva York, que me tocó un año, el año más duro de mi vida, tratar de reformar el sistema educativo de Nueva York, con 1.300 escuelas.
el sistema más grande del mundo, más grande que Beijing. Y el alcalde Bloomberg y el canciller del sistema educativo tenían un diálogo continuo con las empresas más grandes de Nueva York, desde Citibank hasta, you name it, JP Morgan, todo el mundo. Y eso era un empuje, una demanda, o sea, tenían que hacer algo, si no era una vergüenza pública, ¿verdad? Y también había intereses por esas empresas, porque, de nuevo, hay un interés ya mucho más, es más cultural, es más público, que la gente demanden que empresas hagan más, pero también hay un interés que tienen que tener particularmente en el sector educativo, que estas empresas tienen que ayudar, porque si no, no van a tener fuente laboral capaz para poder reclutar y para trabajar en sus empresas. Y olvídate de eso, también los problemas sociales no se va a poder vivir en Nueva York. Seguimos con una escuela que los chicos que no terminan y están en las calles, y tú te puedes imaginar las consecuencias. Entonces había un task force muy importante con la gente, con las empresas más grandes de Wall Street, que directamente se reunía con el alcalde y el conseller continuamente, y ellos ponían plata, pero plata de verdad, en el sector público, no estamos hablando solamente de las escuelas privadas. Muy bien, vinculado con esta pregunta anterior. En Estados Unidos hay una fuerte tradición filantrópica, como usted bien lo dijo desde el origen de Carnegie, que forma parte de la cultura empresarial. ¿Es este el único factor que motiva a las empresas norteamericanas a involucrarse en los temas sociales, o hay otros componentes de esa cultura que también lo hacen? Usted se ha referido un poco a esto en términos generales, pero esta es la pregunta. ¿Culturales? No, dice, ¿es este el único factor que motiva a las empresas norteamericanas a involucrarse en los temas sociales, o hay otros componentes de esa cultura que también lo hacen? Sí. La cultura es algo, ¿verdad? La historia de cual hablamos, pero también es ya más hecho público, que la gente demanda más de eso. Y también hay un cierto caché, un cierto prestigio asociado con eso, ¿verdad? Desde los políticos que demandan más de las empresas, desde Hollywood y el cine, y todo es como parte ya de la costumbre de que todo el mundo tiene que aportar para resolver problemas sociales. Desde Madonna hasta JP Morgan Chase, o sea, todo el mundo tiene que estar, si no hay como un cierto rechazo público, ¿verdad? Perfecto. Nos vamos a uno de los públicos de interés de la RCD, uno de los stakeholders, que serían los trabajadores en particular. Hay varias preguntas que están vinculadas a cómo los trabajadores se asocian a los sindicatos. Y dice así, le voy a reunir dos de las 4 preguntas que hay sobre el tema. ¿Cuál es el protagonismo de los sindicatos en la actual sociedad americana? ¿Cree usted que es el adecuado? Y sumo otra, usted verá si las toma todas o no. Y vinculado con lo anterior, ¿qué peso tiene en la actividad americana el American Federation of Labor y la Congress of Industrial Organizations? Jeez. Ok, entonces déjame ver si entiendo. Entonces el rol de los sindicatos en Exactamente, y si lo considera adecuado, ¿cómo está funcionando hoy? Entonces quiere que yo... opine sobre su país. Sí, especialmente con la base del partido mío, que es el... Con la base del Partido Demócrata. Right, great. Los sindicatos en Estados Unidos han cambiado mucho en las últimas décadas, y una cosa que es muy diferente entre los sindicatos de Estados Unidos y los sindicatos aquí, por ejemplo, en Uruguay, es que los sindicatos son muy basados en lo que llaman locales. En Nueva York, por ejemplo, el sindicato es muy, muy importante. Los locales, principalmente los locales de maestros y en el sector de salud, etcétera. En otros estados no tanto, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con la realidad de que una ciudad como Nueva York es predominantemente demócrata, ¿verdad? Entonces, por eso ese rol de los sindicatos dentro del Estado, dentro del gobierno, con los políticos, etcétera.
en un sector como educación, le digo por mi experiencia, el sindicato de maestros y directores de escuela, que son dos diferentes, sin ellos en la mesa, sentado en la mesa, no se podía hacer mitad de lo que hicimos. No sé si no sé si tienen el poder que tienen acá. Aquí parece que tienen mucho. Pero allá también tienen mucho poder. Y esa transformación del sistema educativo que todavía no ha terminado y no fue completamente exitoso. Hemos avanzado, pero también nos falta mucho. Fue una lucha a mano con los sindicatos. Y el sector privado tuvo un rol muy importante en trabajar esos temas, obviamente el gobierno, pero tenían que estar en la mesa, si no podían frenar todo. Y pudimos ganar algunas cosas, algunos logros tuvimos con el sindicato, algunas cosas no, pero fue continuamente en conjunto, ¿verdad? Sentado en la mesa por obligación, por el alcalde, con el gobernador, empujando la agenda, ¿verdad? Y bueno, son esenciales para cualquier reforma y cualquier proyecto público, especialmente en estos sectores de educación. Un tema que ACDE trabaja muchísimo. Sí, perdón, hubo una pregunta también sobre el rol del AFL. Sí, si usted quiere... que si son tan importantes como antes. Vinculado con lo anterior, ¿qué peso tiene en la actividad americana el American Federation of Labor y el Congress of Industrial Organizations? De nuevo, los sindicatos han cambiado. Depende del tema, pero en algo como educación son esencial. Y depende dónde. Y también depende en educación y en salud son lo más importantes para poder tener o tomar unas reformas. Le doy un último ejemplo. Con la reforma migratoria que se está estudiando, está en el Congreso norteamericano, sin los sindicatos no hubiera reforma migratoria. Ellos son los que están haciendo la tarea más importante dentro del Congreso para promover la reforma migratoria. Entonces, the SEIU y the AFL son los dos más grandes. Y eso es una lucha continua con el Congreso. Entonces, de mi punto de vista, es complicada la historia. Porque yo que estuve en el sector educativo, me dieron un palo por todos los lados, los sindicatos. Por el lado de reforma migratoria, son mis amigos. Entonces, depende. Embajadora, un tema que para ACDE, muy vinculado con esto, que para ACDE es muy caro porque ha trabajado mucho sobre eso. De sus palabras, entonces se infiere que en el vínculo empresa-sindicato hay más cooperación que confrontación. Y si es así, si es positivo esta aseveración, ¿cuáles son los pasos que se han dado en su país para que se pase de la confrontación a la cooperación empresa-sindicatos? Bueno, ya yo soy experta ahora en asuntos laborales. Depende a quién usted le pregunta y el sector. De nuevo, en algunas partes del país es una relación muy cooperativa. En algunas partes, algunas áreas del país es muy conflictivo y depende del área. Algunos argumentan que el movimiento laboral perdió mucho poder en los 80 cuando la administración Reagan, que cambió muchas de las normas de collective bargaining. ¿Cómo se dice collective bargaining en español? Se me olvida. Negociación colectiva. Y ahora no tiene, en los 90 no tenía esa importancia. Ahora creo, siempre en la administración demócrata, los grupos laborales, los sindicatos tienen más poder. Y creo que en los últimos años se ha manifestado ese poder. Pero no es, de nuevo, no es el mismo rol que tienen acá. Y de todo, mucho depende de dónde, de qué estado, qué ciudad estamos hablando. Perfecto.
Nos vamos a otro punto, específicamente sobre Uruguay. El viernes pasado, Susan Siegel del Council of Americas divulgó el índice de inclusión social preparado para América Latina, y el primer país en inclusión social resulta que es Uruguay. Sí. Y lo asocio con otra pregunta que dice lo siguiente: ¿cómo ve el nivel de desarrollo humano integral en Uruguay? ¿Yo? Sí, su opinión sobre las dos cosas, sobre el índice de inclusión social sí. que presentó Susan Siegel y sobre cómo ve el desarrollo humano integral en el país, en este país. Sí. El Consejo de the Council of the Americas, el Consejo de las Américas que preside Susan Siegel, es uno de los grupos más importantes en los Estados Unidos de asuntos con enfoque de empresas norteamericanas y su relación con América Latina y el Caribe. Entonces, si ellos publican algo, es normalmente una publicación seria, con base y fundamento. Entonces, si ellos, basado en su análisis, decidieron que Uruguay es number one, más que Canadá, más que Estados Unidos en inclusión social, es porque posiblemente es number one. Entonces, los indicadores que usaron han cambiado en los últimos años. Entonces, incorporaron indicadores como inclusión de comunidades diversas, de comunidad, por ejemplo, la protección a comunidades gay, protección en asuntos de género, entonces, progreso económico e integración económica. Todos esos factores fueron parte de ese análisis. Y lo hecho es que Uruguay ha hecho mucho en esas áreas y los números lo dicen. Y también las normas y las leyes lo indican, ¿verdad? Entonces, con los números no se puede debatir mucho, no se puede pelear mucho, pero sí hay otros indicadores que no son parte de ese análisis que también son importantes, ¿verdad? Que hay que considerar. Pero si usando el análisis y el cálculo que ellos tienen, sí, y están en mejores condiciones que nosotros, aparentemente. Por eso, porque son diferentes indicadores, es posible que el índice de desarrollo humano de la ONU no nos pone tan bien como este índice de inclusión social. Son diferentes indicadores. Otra pregunta, embajadora. Dada la importancia que se reconoce a la función social de la empresa, ¿no cree usted que los gobiernos deberían impulsar apoyos e incentivos a las empresas que se tomen en serio el tema? En caso afirmativo, ¿podría indicar algún ejemplo de cómo podría hacerse? Bueno, ahora mismo entiendo que hay varias empresas que están recibiendo incentivos para poder promover la responsabilidad social, incluyendo incentivos fiscales. Creo que eso debe expandirse para incluir a más organizaciones. Hay varias organizaciones acá que están haciendo cosas muy interesantes que pueden beneficiar de ese tipo de protección y incentivo, ¿verdad? Creo que sería interesante, no sé si a ver, quizás existe, pero quizás crear algo similar como se creó en Nueva York, con algo como educación, que sé que es tan interesante para tantas empresas acá, un task force de gobierno o Estado y privado para poder trabajar el tema. Perdón, gobierno, Estado, sindicatos y quizás otros stakeholders, no sé, asociaciones de padres, whatever. Pero en serio, con autoridad, para tomar decisiones y promover ideas. Eso lo hicimos allá y nos peleamos mucho, pero estábamos todos ahí y algunas cosas resultaron bien y positivas. Algunas cosas todavía están estudiándose, pero mínimo podemos poder plantear los intereses de los diferentes grupos de manera respetuosa y ver qué idea puede tener impacto y estudiarse y que el público decida, ¿verdad? Perfecto. Vinculada con lo anterior, los empresarios frecuentemente tenemos dificultades para acceder a programas de formación que se adecuen a la propia dinámica de nuestros negocios. La Embajada de Estados Unidos podría colaborar con instrumentos metodológicos que nos permitan
aprender a ser más eficaces y eficientes con nuestras acciones y actividades de RSE? Sí, claro, nosotros, como les dije, tenemos varias iniciativas en esta área y siempre estamos buscando oportunidades de trabajar con diferentes empresas. Todo el mundo que viene a mí o a la embajada, yo le propongo este tema, le digo, aquí hay 20 proyectos que tenemos en camino nosotros como embajada, ¿a cuál quiere incorporarte? Si no hay uno en esta lista, invéntate algo y yo me incorporo al tuyo, ¿verdad? Entonces es un asunto de hablar. Perfecto. La última pregunta, embajadora Yulisa Reynoso. Es claro, como usted lo señaló en su speech, que los consumidores tienden a preferir las empresas socialmente responsables. Es gradual, pero y en difiere de los países. ¿Hay pruebas de que las empresas en Estados Unidos que practican la RSE son más o menos rentables en su rubro que la que no lo practica? O sea, la pregunta se vincula específicamente a si son más rentables. Sí son preferidas por los consumidores, pero la pregunta específicamente quiere saber si son más rentables. Bueno, eso no tengo los números para decirte eso, pero yo lo que sí sé es que con la red y el mundo de información, todos los días se sabe más, se conoce más de lo que están haciendo las empresas, ¿verdad? Y una mala movida por una empresa que llegue al red, por ejemplo, el ejemplo que más recién es lo que pasó en Bangladesh, ¿verdad? Con diferentes tiendas norteamericanas y canadienses que tenían personas ahí que básicamente, indirectamente trabajando para ellos, que al fin eran como esclavos y murieron cientos de personas en ese fuego. Ese incidente tuvo un impacto tan grande en la red social que muchas personas estaban hablando de no comprar más en X lugares, ¿verdad? Entonces, si no hay más manejo, si no hay un manejo ético de la producción, el negocio, si mínimo que puedan manejar, tratar a los trabajadores con mínimo trato de respeto y condición, eso se está conociendo más hoy que antes, porque que es más información, ¿verdad? Y el shock que la gente recibe, que yo me estoy poniendo esta ropa hecha por un niño esclavo en Bangladesh, es muy impactante, que antes la gente tenía el beneficio, ¿verdad?, de que no sabía. Para ahora se ve mucho más y el impacto es mucho más fuerte y hay muchas más opciones ahora. Entonces, si esta compañía que tiene esta reputación y que está haciendo todas estas cosas tan negativas, bueno, tengo otra opción. Lo otro que pasó en los Estados Unidos, que fue algo muy importante, otro ejemplo importante, fue los tiempos de apartheid en Sudáfrica, ¿verdad? Que todas las empresas, de De Beers, de los diamantes, a otras, las empresas norteamericanas haciendo negocios, hicieron un boicot. O sea, eso es otro extremo, pero sí tuvo un impacto importante a nivel global, que contribuyó al cambio de régimen y de política en Sudáfrica. Entonces, cosas así, y eso por la información, ¿verdad? Que en 200 años atrás no se veía. Bueno, agradecemos muchísimo a la embajadora Yulisa Reynoso, a todos ustedes, a los patrocinantes que hacen posible el ciclo de actividades, y nos vemos el próximo jueves acá en este hotel, en el Ballroom, en el Foro de la Productividad, primera edición, con la participación del ministro Kramerman y los presidentes de las 3 empresas públicas, COSE, Sendic y Casaravilla. Muchas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.